Bueno, doctor, empezando con el caso clínico, con la tabla de contenido, vamos a explicar en primer lugar la presentación del caso, junto a los exámenes auxiliares, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Siguiente diapositiva, por favor. El primer punto, que es la presentación del caso clínico, estará a cargo de André Iribarri y quien les habla, Sarela Galín. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la afiliación, tenemos una historia clínica 079-2215 con un ingreso del 6 de mayo del 2023 a las 12:43 de la tarde. La paciente es de sexo femenino, tiene la edad de 44 años, es raza mestiza, grado secundario incompleta, trabajo es ama de casa, tiene 3 hijos, el lugar de procedencia es el Agustino, y como bien he mencionado, la fecha de ingreso es el 6 de mayo del 2023 a las 12:43 de la tarde. La modalidad de ingreso fue por emergencia y tiene prioridad 2 y el financiamiento fue el SIS. Siguiente diapositiva, por favor. Como antecedentes, uno de los antecedentes personales de la paciente es que tiene diabetes mellitus. En el 2018 se realizó una apendicitis y en el 2022 tiene COVID, oligosintomático, y un mioma intramural en el 2018. Como antecedentes familiares tenemos al padre con diabetes mellitus tipo 2, pero uno de los puntos más importantes que también vamos a recalcar aquí es que la paciente es alérgica a ciprofloxacino y también ceftriaxona. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al relato cronológico, vamos a explicar detalladamente qué es lo que va a suceder el 1 de abril, luego el 19 de abril y a partir también del mes de mayo. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la anamnesis, la paciente el 19 de abril del 2023 ingresa por el servicio de ginecología. El 27 del 2023, en el mes de marzo, vemos que es la fecha de regla. La enfermedad actual de la paciente por la que acude es por presentar sangrado vaginal desde hace 7 días, con aparente regular estado general, y también está lúcido orientado en tiempo y espacio y persona. Le hicieron exámenes clínicos y en la especuloscopía no había ningún sangrado activo, el útero de 8 centímetros, cervix cerrado, anexos libres, y como diagnóstico, una hemorragia uterina anormal con una miomatosis uterina. En el plan de trabajo que le indican aquí a la paciente es una ecografía y una beta-HCG. Siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, al momento que la paciente, como ya habíamos mencionado, se le indica qué tipo de plan de trabajo se le va a indicar, como es la ecografía y la beta-HCG. El 2 de mayo nuevamente regresa por el servicio de ginecología a las 2:33, pero el motivo de consulta fue ya la programación para hospitalización. Como antecedentes, vamos a ver que el mioma uterino es de 20x17, que es tipo 5, en la cara anterior, que es 20x19, en la cara posterior, que es tipo 3, y que se desplazan las líneas endometriales, y nuevamente otro que va a tener de 18x20 milímetros en fondo, tipo 5, y también se va a encontrar que este simple de 41x37 en ovario izquierdo, vemos que va a haber un Doppler negativo y un PAP negativo. En el examen clínico, como bien se menciona, se puede verificar un regulante estado general, pálido, tíos, de nodo capilar menor a 2, el abdomen blando depresible no doloroso, y vemos que también, vamos a ver, va a haber un escaso sangrado, pero no activo. Con respecto al diagnóstico de la paciente, va a haber una hemorragia uterina normal por miomatosis uterina, también se diagnosticó anemia moderada y prediabetes. El tratamiento a seguir va a ser con metformina, pero el plan de trabajo que se va a programar a la paciente es que directamente ingrese por SOP y se le va a realizar una esterectomía total abdominal y una quistectomía ovárica izquierda. Pero también como interconsulta se le deriva a endocrinología para indicaciones pre-SOP y una interconsulta para anestesiología para ROX para ver mayormente pues no el índice que pueda ayudar a través de identificar algunos hallazgos con bajo o alto riesgo de intubación. Siguiente diapositiva, por favor. Y recalcar con respecto al plan operatorio que la hospitalización de la paciente con los resultados
se le va a indicar ya el 6 de mayo del 2023. La propuesta quirúrgica que sí se le va a realizar acá a la paciente va a ser una histerectomía abdominal subtotal más una quistectomía. Y la fecha de cirugía que se le está indicando a la paciente es el 8 de mayo del 2023, por anestesia raquídea también sugerida. Y las indicaciones que se le van a mencionar a la paciente son las transfusiones de 2 paquetes globulares, el control de glucosa con hemoglucotés y el perfil de coagulación, también una dieta hipoglúcida y el control de hidrolíticos, y también una interconsulta a endocrinología. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los exámenes auxiliares. Va a haber exámenes de laboratorio y también pruebas de imagen. En este caso va a haber hemograma, bioquímica y examen completo de orina. En el 20 de abril del 2023 se le hizo exámenes de hemograma, donde vemos que la hemoglobina y el hematocrito va a estar en 7.9 y 26 respectivamente, donde vamos a encontrar una anemia moderada. Y por lo demás, las plaquetas, leucocitos, entre otros, también va a estar en los valores normales. En cuanto a la bioquímica, vamos a ver que la glucosa va a estar en 123 y la glucosa postprandial va a estar en 179, ¿no? Y vamos a ver un diagnóstico de prediabetes. Y por lo demás, la urea y creatinina también están en los valores normales. Y también vamos a tener un aumento, ¿no?, del colesterol y los triglicéridos. En cuanto a la bilirrubina, ya sea total, indirecta o indirecta, van a estar en los valores normales. Y vamos a ver que las enzimas hepáticas, ¿no?, TGO y TGP, sí van a estar elevados, 71 y 88 respectivamente. Puede haber, ¿no?, un daño hepático que ya se va a confirmar con exámenes de imagen. Y igual la gamma-glutamina transpeptidasa también está elevada, ¿no?, en 106. También puede ser un signo de enfermedad hepática de las vías biliares. También se le hizo un examen completo de orina, donde vamos a ver que el examen macroscópico pues va a estar normal, ¿no? Y el bioquímico vamos a encontrar una hemoglobinuria, ¿no?, positivo, 2 cruces. Y en el examen microscópico vamos a ver células y gérmenes escasos. Igual va a haber leucocituria y también va a haber hematías de 21 a 25 por campo. Y también va a haber filamentos mucoides, no moco, en la orina, que es flujo vaginal, ¿no? No es indicativo para infección urinaria, ¿no? Vamos a ver también positivo una cruz. Y ahora vamos a ver sobre los exámenes de imagen. Sí, muchas gracias, Arela. En primer lugar, muy buenas tardes con todos, compañeros y doctores. Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los exámenes de imágenes, y para ello en esta diapositiva tenemos lo que es la ecografía abdominal superior que se realizó el 12 de abril y en donde se observan 2 órganos importantes que se encontraron anormalidades, que viene a ser el hígado y la vesícula biliar. En el hígado se encontró con una medida de 150 milímetros de bordes regulares con incremento de la ecogenicidad parenquimal de forma difusa, vías biliares no dilatadas de calibre y trayecto conservado. Además, en la vesícula biliar encontramos que medía 86 por 32 milímetros, una pared delgada múltiples, no, una pared delgada con múltiples litiasis de 7 milímetros y 7, no, de 7 por 6 milímetros hacia el fondo vesicular. Y es por ello que en cuanto a las conclusiones de esta ecografía abdominal superior, se tuvieron una esteatosis hepática moderada y una litiasis vesicular múltiple, ¿no? Son hallazgos que se encontraron en estas patologías, pero que no viene a ser la enfermedad de fondo, ¿no? Simplemente hallazgos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, estas son imágenes referenciales, no son de la paciente porque no podemos encontrar las imágenes en la historia clínica, pero acá podemos ver cómo es, por ejemplo, en la imagen de la izquierda una estatosis hepática en el centro que viene a ser la moderada, ¿no?, que nos indica que es un aumento moderado de la ecogenicidad hepática agregado de una mala visualización de los vasos, ¿no? Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo es que se ven unas múltiples litias, la anterior, ahí.
ahí podemos apreciar cómo se ven unas múltiples litiasis en lo que es la vesícula biliar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y esta ecografía transvaginal, ¿no?, que viene a ser uno de los exámenes más importantes para hallar la patología, podemos ver los órganos, lo que viene a ser los úteros, disculpe, el útero y los anexos. Y en el útero, ¿qué encontramos? En el miometro exactamente, una imagen isocogénica en cara anterior de 20 por 17 milímetros, que correspondería a un mioma de tipo 5. Y en cara posterior presenta una imagen isocogénica de 20 por 19 milímetros que va a desplazar la línea endometrial, que corresponde a un mioma de tipo 3. En la imagen isocogénica de 15 por 20 milímetros en el fondo uterino, que corresponde a un mioma de tipo 5, ¿no? Entonces estamos encontrando acá en el miometro 3 tipos de mioma. En cuanto a los anexos, específicamente en el ovario izquierdo, que encontramos patológico, que se va a presentar una imagen anecogénica de 41 por 37 milímetros con un grosor de pared de 1.9 milímetros, sin vegetaciones, sin excrescencias y negativo a la ventana Doppler. Es por ello que en cuanto a las conclusiones de esta ecografía, se obtuvo dos conclusiones. Una miomatosis uterina con biomas tanto de tipo 5 y tipo 3. Esto es importante, lo van a explicar más adelante, pero los biomas de tipo 5 son subserosos, y los de tipo 3 son intramurales, ¿no? Que vendrían a explicar un poco lo que es la patología, ¿no?, el sangrado que va a presentar la paciente. Y también el tumor quístico de anexo izquierdo, con un iota de bajo riesgo, ¿no? Importante estas conclusiones. Siguiente, por favor. En cuanto, estas imágenes también son referenciales, no, para ver cómo es que se visualizan este tipo de patologías en lo que es la ecografía, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver una imagen isocogénica que corresponde a un mioma, y en la imagen de la derecha podemos ver, como señala la flecha, una imagen anecogénica en lo que es el ovario izquierdo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a proseguir a pasarles con mis compañeros. Continuando con la exposición, en el caso clínico, vemos que la paciente femenina de 44 años acude a emergencia obstétrica del hospital de emergencia AT Vitarte por presentar dolor pélvico asociado a sangrado vaginal hace 7 días y que refiere también síntomas de ortostatismo, paciente programada ya para hospitalización, hizo el 8 de mayo del 2023. Como bien estábamos indicando anteriormente, la paciente tiene un ingreso el 6 de mayo a las 2:35. Se le hace un examen físico donde vemos que su saturación es de 97, su frecuencia cardíaca es de 137, su frecuencia respiratoria es de 20, su temperatura es de 37, su presión arterial es de 106/65. Con respecto a la parte del neurológico, vemos que está despierto, ¿no? Loptep también 15/5, bueno, 15/15, obedece a órdenes simples. Cardiología, de igual forma, vemos que sus ritmos de buena intensidad y no soplos. Parte respiratoria también tiene murmullo vesicular, pasa bien en ambos hemitórax. El abdomen plano doloroso, la palpación profundo. Y con respecto al músculo esquelético, un tono fuerte, ¿no? Y también una fuerza conservada. En la parte genitourinaria, también lo que podemos ver los puntos renal negativos. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al plan de análisis, vemos que a la paciente también se le hizo un TAC, una especuloscopía también en la parte de la vagina. Lo que también se puede verificar aquí también es el cervix, que es posterior orificio cerrado, y el útero de 8 centímetros. Lo que también nosotros podemos ver aquí es que en el consultorio de emergencia por ginecología y obstetricia, a la paciente se le hace un examen físico donde también se le ve un abdomen blando depresible, sus ruidos hidroaéreos salen positivos. Los signos peritoneales, el murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, y también la parte genitourinaria vemos que no es significativo. También se le hizo una especuloscopía donde no hay sangrado, el cervix sin lesiones y los anexos libres. Justamente le darán las indicaciones médicas o los procedimientos que se le van a realizar a la paciente, ¿no? Que acá ya en este momento se procede a realizar una hospitalización, las transfusiones de 2 paquetes globulares que se le estaba indicando a la paciente. Y acá también se le hace los cuidados al final, pues, ¿no? Que se le va a tener que realizar a la paciente. Una metformina de 250 gramos bioral cada 12 horas, un perfil de coagulación. Acá también es muy importante el hemoglucotest cada 8 horas.
Y también el diagnóstico de ingreso que va a tener la paciente, como bien se mencionaba, va a ser una miomatosis uterina o quista en Excel izquierdo. Vemos que va a presentar una anemia moderada y prediabetes. En este punto hay que enfatizar que ya es muy importante que se puedan hacer una comunicación previa con respecto a las eventualidades que la paciente va a tener en el transcurso del día, en el transcurso de las horas, mientras que se realiza la coordinación para el día de su operación. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la fecha del 7 de mayo del 2023 a las 7 de la mañana, nuevamente la paciente refiere dolor en fósil de aquí izquierda de moderada intensidad. En el examen físico vemos que está en un abdomen ya globuloso, depresible, poco dolor a la palpación profunda en hipogastrio, y los controles de hemoglucotés, como bien podemos verificar, es de 167 y 141. Las indicaciones médicas que ya va a tener acá la paciente es ya una dieta hipoglúcida, ¿no? Y también lo que vamos a verificar acá es que va a seguir nuevamente con la metformina de 850 miligramos cada 12 horas, también tío del 0.9%. Acá también enfatizar un poco con respecto a este caso clínico es que la paciente va a tener un control postoperatorio, ¿no? El control de hemoglucotés, como bien se estaba mencionando, a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde, y a las 10 de la noche, perdón. Y también es muy importante enfatizar que va a tener una interconsulta por endocrinología y también por medicina interna. Y también uno de los puntos que es muy importante enfatizar en este caso clínico es que nada por vía oral a partir de las 10 de la noche. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al día de su operación, que es el 8 de mayo del 2023, vemos que en la enfermedad actual hay un sangrado vaginal, tuvo un ayuno de 8 horas, como antecedentes médicos COVID-19 oligosintomático en el 2022, y enfermedad de tiroides, y también la autorización y consentimiento informado de cirugías a realizar, que es la histerectomía abdominal total más una quistectomía. Con respecto a sus laboratorios, miente y las indicaciones de igual forma, que es un glucotest, operatorio suspender metformina por 24 horas y optimizar también orina y oraliz. Y también anestesia general. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los exámenes físicos, como bien vemos, su saturación está en 97, su frecuencia cardíaca en 84, su frecuencia respiratoria de 20, su temperatura de 36.5, su presión arterial de 110/70, su IMC 38.4. En la parte neurológica, de igual forma, vemos que está todo correcto. En la parte cardiológica, ritmos de buena intensidad y no soplos. También vemos que en la parte respiratoria, sus murmullos vesiculares pasa bien en ambos. Y también el abdomen blando depresible, la palpación profunda y los signos peritoneales. Y también lo que podemos ver es que el útero está a 8 centímetros, no lo dolor de movilidad y también más anexo izquierdo y anexos libres. La operación que se va a programar a la paciente es el día de hoy, es decir, el 8 de mayo del 2023 a las 2:30 de la tarde. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando la exposición, al reporte operatorio de la paciente, el diagnóstico preoperatorio que se le hizo, como ya habían comentado, con todos los exámenes auxiliares, y en vista a toda su historia clínica, fue de miomatosis uterina con un quiste en Excel izquierdo. Por ende, la cirugía efectuada a esta paciente fue una histerectomía abdominal subtotal más su quistectomía de ovario izquierdo. Los procedimientos fueron la antisepsia con la colocación de campo estéril, su incisión de Feinstein, incisión por planos hasta la cavidad. Se identificaron identificación de hallazgos, PCL de ligamentos redondos, infundíbulo pélvico izquierdo, los ligamentos de útero ovárico derecho y de arterias uterinas. También ligamentos cardinales y uterosacros, ¿no? Se extrajeron las piezas quirúrgicas y cierre de la cúpula. También se revisó la hemostasia de la paciente y cierre hasta los planos de la piel, en donde se va a dejar la sonda de Foley permeable. Los hallazgos fueron de un útero de 8 centímetros aproximados con mioma en cara anterior y cara posterior de 2 por 3 centímetros en ambos. El quiste de ovario izquierdo fue de 5 por 5 centímetros aproximadamente, con una superficie regular y un contenido citrino. Este fue no lobulado y tampoco tenía excrescencias. No había una vascularización accesoria en este. El diagnóstico postoperatorio fue una postoperada de histerectomía abdominal total con una salpingoferectomía izquierda y una quistectomía de ovario izquierdo. Siguiente, por favor.
Al reporte de patología quirúrgica se diagnosticó un cervix con quiste de Nabot, un endometrio proliferativo con cambios líticos, una adenomiosis superficial, leiomiomas, ovario con quiste seroso simple, foliculares y de cuerpo albicans, trombouterina congestiva y con un quiste paratubárico. A la descripción macroscópica hubo un rotulado como útero más anexo izquierdo, ¿no? Donde se va a recibir un útero de 8 por 6 por 5 centímetros, un cuello uterino de 5 por 4 por 4. Este va a estar transverso, mucosa endocervical con áreas de aspecto hemorrágico, y a la apertura del canal endocervical está permeable y está presente el quiste de Nabot. A nivel de istmo se observa un mioma intramural de 1.5 centímetros. El grosor del endometrio es de 0.5 centímetros y su grosor del miometrio es de 2 centímetros. El segundo fragmento se reconoce al ovario, que va a medir 5 por 4 por 2.5 centímetros al corte, y parénquima hemorrágico y quiste de 2 por 2 por 1. En la superficie externa va adherido de la trompoterina de 6 por 0.9 centímetros. Y también se va a incluir una muestra representativa. Siguiente, por favor. A la evaluación, la paciente está al examen físico en aparente regular estado general, también en un aparente regular estado de nutrición y hidratación. La piel se encuentra hidratada, tibia, elástica, con un llenado capilar menor de 2 segundos. Las mamas están blandas y sin masas. El abdomen completamente normal, con ríos y de presentes. No se encuentran visceromegalias y sin dolor a la palpación. También no se va a encontrar sangrado activo ni flogosis, ¿no? Y la paciente, bueno, pues, ¿no? La paciente está diagnosticada con miomatosis uterina y quiste ovario izquierdo, ¿no? Es una posoperada de miomatosis uterina y quiste ovario izquierdo. Se encuentra hemodinámicamente estable al momento y esta ventila espontáneamente con las funciones vitales estables y sangrado vaginal y sin sangrado vaginal activo. Perdón. La diuresis es de 1600 cc. Se le hizo los cuidados postoperatorios y a los 3 días de estos cuidados la paciente fue de alta, ¿no? Los cuidados postoperatorios incluyeron lo que es la analgesia. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, como ya tenemos el diagnóstico, procederé a hablar de dicha patología. Siguiente, por favor. Bueno, los miomas son tumores benignos, estrógenos dependientes, que se van a originar en el músculo liso uterino y así como también del tejido conectivo. Estos van a tener una incidencia alta, una de cada 4 mujeres que se van a encontrar en edad reproductiva. Se diagnostica entre los 30 a 50 años. También es más común en la raza negra, en mujeres que son nulíparas o infértiles, pero esto se va a deber a su ubicación. Siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología es que es una neoplasia ginecológica benigna más frecuente y es la indicación más frecuente para que se realice la histerectomía. Siguiente, por favor. Bueno, la etiopatogenia, los estrógenos y la progesterona intervienen en este aumento de tamaño, lo cual estimula en forma anormal la expresión de factores de crecimiento, y la actividad mitótica es más alta en mujeres jóvenes de 30 a 50 años, dentro de los cuales tenemos a los factores de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, también el IGF-2, el factor de crecimiento epitelial, la prolactina, la hormona de crecimiento y la insulina. Todos estos factores mencionados hacen que los miomas se puedan formar. También es que se da con menor frecuencia en pacientes que son fumadoras, pacientes multíparas o que consuman anticonceptivos orales. Y también está ligado con la genética del paciente.
Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la anatomía patológica tenemos que se van a dividir en tres tipos: los miomas subserosos, miomas intramurales y los miomas submucosos. Los miomas subserosos van a representar el 40%. Estos se van a ubicar debajo del peritoneo visceral del útero. Cuando tienen una medida mayor de 6 centímetros, va a producirse una torsión súbita, lo cual genera que haya un abdomen agudo. El diagnóstico se hace por una ecografía transvaginal y una complicación es el parto pretérmino. Los miomas intramurales representan el 55%, es mucho más frecuente, se va a ubicar con una masa palpable en el útero que va a estar aumentado de consistencia. El diagnóstico también es por una ecografía transvaginal y la complicación es la atonía uterina. Y los miomas submucosos, que van a ser del 5 al 10%, es donde la paciente va a sangrar, va a haber una hipermenorrea, una metrorragia, también va a haber infertilidad, y el diagnóstico es la histerosonografía, y una complicación es el aborto. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la clínica, el 50 a 80% de las pacientes van a ser asintomáticas. Generalmente las exploraciones de rutina van a orientar a este diagnóstico. Y los síntomas que van a presentar más frecuentes es la hemorragia uterina, lo cual es un 62%. Y esto va a conllevar que haya una anemia ferropénica, deficiencia de hierro. También va a haber dolor pélvico por degeneración o torsión vascular. También puede presentarse dilatación cervical, disminución de la contractibilidad uterina, y también va a haber un aumento del perímetro, ¿no? Un abdomen distendido. También algunos miomas van a producir compresión uretral o vesical. Los tumores en pelvis también pueden producir sensación de pujo o comprimir los nervios produciendo dolor, los cuales se va a irradiar hacia la espalda o extremidades inferiores. Y también pueden producir abortos espontáneos, ¿no? Ya que el mioma lo va a impedir. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre si un mioma se puede generar, pues sí, en la gestante, en el segundo trimestre, va a recibir el nombre de degeneración roja, o también llamada carnosa, o también hemorrágica. Otra degeneración que puede sufrir el mioma es en una mujer en edad fértil o también premenopáusica, lo cual hay una degeneración hialina quística. Generalmente se dan miomas subserosos. También en mujeres postmenopáusicas, acá es calcificante porque ya no hay hormonas, ¿no? Ni estrógenos ni progesteronas. Y también con el cáncer, ¿no? Pero este es maligno, como en el caso del leiomiosarcoma, que es totalmente opuesto al mioma. Siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico, acá se realiza la palpación bimanual, la ecografía transvaginal o abdominal, y también se puede realizar una histeroscopía. Y la laparoscopía es un poco más invasiva. Siguiente, por favor. Y bueno, para el tratamiento va a depender mucho de la edad, de la paridad, del estado de embarazo o deseo del embarazo futuro, síntomas, tamaño y localización del mioma. Bueno, es una conducta expectante, es cuando encontramos leiomiomas pequeños o asintomáticos, o cuando hay una proximidad hacia la menopausia por el estímulo hormonal que va a ceder y se van a fibrosar. Y también van a tener que haber controles periódicos, ¿no? Cada 3 a 6 meses. Otro es que si es que la paciente desea conservar la fertilidad, se le va a realizar o se le sugiere que se le realice una miomectomía. Cuando ya son miomas de gran tamaño o falla el tratamiento conservador,
se le hace una histerectomía abdominal. Y cuando las pacientes ya son perimenopáusicas o no desean realizarse cirugía, pues acá el tratamiento es médico, ¿no? Se alivia los síntomas, como en el caso de las menorragias, con el ácido tranexámino, reducción también del tamaño del tumor, con progestágenos. Los progestágenos se utilizan en pacientes perimenopáusicos con miomas. Y los andrógenos débiles también tenemos el danazol y la gestrinoma. Hay una disminución relativa en el 20% del volumen del mioma uterino. Y también hay un beneficio transitorio con respecto a los síntomas. Siguiente, por favor. Le doy paso a mi compañero Ricardo. Bueno, continuando con la exposición, quiste ovárico, siguiente, por favor. Durante la edad reproductiva, las tumoraciones ováricas más frecuentes son las benignas y también estas pueden ser funcionales o neoplásicas. Y de los tumores neoplásicos pueden ser benignos o malignos. Las tumoraciones ováricas funcionales van a ser quistes foliculares o los de cuerpo lúteo, y alrededor del 2/3 de los tumores ováricos se encuentran durante la edad reproductiva. Entonces, la mayoría de los tumores ováricos, entre un 80-85%, son benignos, y 2/3 de estos pues aparecen en mujeres que tienen de 20 a 44 años. En cuestión a la clínica, pues esos tumores generalmente producen pocos o leves síntomas inespecificados. Lo más comunes son la distensión abdominal, el dolor o la molestia abdominal, una sensación de presión en el hipogastrio y síntomas asociados a gastrointestinal o urinario. Si el tumor es activo hormonalmente, pues pueden aparecer otro tipo de síntomas de desequilibrio hormonal, como el sangrado vaginal, que está relacionado con la producción de estrógenos. Y pues también tenemos lo que es el dolor agudo, que puede aparecer con la torsión anexial, la rotura del quiste o con el sangrado dentro de un quiste también. Siguiente, por favor. En la tumoración ovárica funcional, pues se van a formar a partir de las cavidades llenas de líquido o folículos de los ovarios. Cada folículo va a contener un óvulo, todos estos van a ser benignos. Por lo general, durante cada ciclo menstrual, un folículo va a liberar un óvulo, y el folículo pues aparece después de la liberación del óvulo, así como conocemos normalmente. Sin embargo, si no se libera un óvulo, el folículo puede continuar aumentando de tamaño y formando un quiste grande. Entonces, alrededor de 1/3 de las mujeres premenopáusicas van a desarrollar un quiste. Y tenemos dos tipos de quiste funcional. Un quiste folicular, lúteo, bueno, 3, y el tecaluteínico. El folicular pues son más de 3 centímetros de diámetro y normalmente van a desaparecer a las 4 o 8 semanas de la conducta expectante. El quiste lúteo es menos frecuente que el primero, que el folicular, pero pues los pacientes con anticoagulantes tienen el riesgo de rotura de quiste. Este es un dato a tener en cuenta. El quiste tecaluténico, pues son lo menos frecuente de los tres, normalmente son bilaterales y van a aparecer con la gestación, incluyendo la gestación molar. Esto relaciona a tumoración ovárica funcional. En lo que refiere a tumoración ovárica neoplásica, pues en los benignos vamos a tener que generalmente crece con lentitud y rara vez se vuelve malignos. Entre los más frecuentes vamos a encontrar el teratoma benigno y el cistoadenoma. El cistoadenoma tiene una capacidad relativamente alta de malignizarse, un 15%, y pues hablando de los malignos, vamos a tener entre el 5 al 10% de los tumores mucinosos ováricos. Es lógicamente difícil de diferenciarlos de metástasis de tumores gastrointestinales. Por ejemplo, la tumoración bilateral sólida, fija y irregular, que se asocia con ascitis, nódulos en el fondo de sacoduras y crecen rápidamente. Es un ejemplo cómo se pueden presentar en casos malignos. Y una presentación en ovárica funcional, pues tumoración unilateral, quística, móvil y blanda, como para hacer la diferenciación, ¿no? Siguiente, por favor. Cuestión de tratamiento, pues las tumoraciones ováricas que son menos de 5 centímetros, va a ser una conducta expectante y seguimiento con la ecografía transvaginal. Los anticonceptivos orales son efectivos para reducir el riesgo de quiste ovárico posterior. Pues ahí, como podemos observar en el esquema, tenemos
¿Cómo vamos a más o menos actuar? En la sospecha de masa ovárica vamos a hacer una exploración física más a la ecografía. Entonces, más o menos también puedo solicitar una tomografía o una resonancia magnética abdominopélvica, radiografía pulmonar y un marcador tumoral. Entonces tenemos, si la paciente no es no menopáusica, vamos a poder presentar una lesión una lesión mixta que pues requiere cirugía, cistectomía, una cistectomía. En el caso de una lesión líquida pura menor de 10 centímetros o que hace sospechar que hay una hemorragia intraquística, con un control ecográfico tenemos opciones de bloqueo ovárico, pues en ningún control o en persistencia cistectomía, si es que persiste. En el caso de una mujer menopáusica, vamos a tener que si se presenta una lesión pura menor líquida de 5 centímetros, vamos a hacerle control y si aumenta el volumen, pues una anexectomía bilateral. En el caso de una lesión mixta, la citorreducción y la estadificación, si es que fuera maligno, ¿no? Para poder tener en consideración en qué estado está. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el diagnóstico de quista ovárico vamos a poder hacerlo mediante la exploración pélvica, la ecografía transvaginal importante, los marcadores tumorales que, como hemos visto en el esquema, son uno de los exámenes que podemos pedir para poder hacer el descarte, ese 125, y una radiografía abdominal en el caso de teratoma benigno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasamos a los diagnósticos diferenciales. Sí, bueno, ahora mi compañero Diego Martínez Parry, quien les habla Nadia Muñoz, vamos a hacer los diagnósticos diferenciales. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre 4 diagnósticos diferenciales: la adenomiosis, el pólipo endometrial, el miosarcoma y tumores ováricos benignos, entre ellos el fibromas y los tecomas. Bueno, como primer diagnóstico diferencial tenemos la adenomiosis, que es una patología benigna que se caracteriza por la presencia de glándulas endometriales y estroma de localización ectópica en el miometrio. Esta adenomiosis es una enfermedad uterina relativamente frecuente, descubierta fundamentalmente en multíparas entre los 40 y 50 años de edad. Como factores de riesgo, pues tenemos, como dicen, la edad avanzada, la multiparidad y también cirugías uterinas previas, ¿no? Como cesáreas, histeroscopías también, entre otros. Va a haber 2 tipos de adenomiosis. Va a ser la focal y la difusa. En la focal se va a presentar como pequeños focos o nódulos endometriales en el espesor del miometrio, algunos de los cuales pueden ser de mayor tamaño o mal delimitados o sin cápsula. Y el más frecuente va a ser la difusa, en la que el útero se encuentra aumentado de tamaño y en la que se puede apreciar múltiples criptas glandulares pequeñas entre 2 a 8 milímetros que infiltran el miometrio alrededor de la cavidad. Y más frecuente, o el lugar más frecuente, va a ser la parte posterior del útero. Como síntomas, aproximadamente 2/3 de las mujeres con adenomiosis van a presentar algún tipo de síntoma, como puede ser la dismenorrea, la dispareunia, dolor pélvico, metrorragias y menorragias. Y también pueden presentar anemia, ¿no? Por el sangrado abundante que presenta la paciente. Como diagnóstico, aparte de la historia clínica, ¿no? En la paciente va a ser la exploración pélvica, que nos va a permitir detectar si el útero va a estar aumentado su tamaño. También la ecografía y la resonancia magnética se utilizan comúnmente en el diagnóstico, pero generalmente la resonancia magnética se utiliza más para su confirmación, ¿no? Y el tratamiento más eficaz pues va a ser la histerectomía. Otro diagnóstico diferencial va a ser el pólipo endometrial, donde son proliferaciones benignas focales del endometrio, y la mayoría de estos pólipos van a ser pequeños e incidentales. También es una patología frecuente en ginecología, encontrándose en el 20% de las mujeres y siendo más frecuente entre los 40 y 65 años, aunque también se puede encontrar
todas las edades, ¿no? Como factores de riesgo, pues va a ser la obesidad, la diabetes, la edad avanzada, ¿no? Como dice, 40 a 65 años aprox, la hipertensión arterial y también la terapia de reemplazo hormonal posterior a la menopausia. Los síntomas y la mayoría de los pólipos son asintomáticos y se suelen diagnosticar en el transcurso, ¿no?, de alguna exploración ginecológica, ¿no?, de rutina, pero también pueden presentar síntomas como sangrado vaginal, ¿no? O sea, es más frecuente es la hemorragia uterina normal, ¿no? Entre un 80% puede ser sangrado vaginal después de la menopausia, sangrado entre periodos menstruales, periodos frecuentes impredecibles de duración e intensidad variable, y como diagnóstico, pues va a estar la ecografía transvaginal, que es el método de elección para el diagnóstico de sospecha, y también como confirmación va a ser la histeroscopía, nos va a permitir localizar y confirmar la lesión, nos va a evaluar detalladamente el endometrio, ¿no? Por eso va a ser la histeroscopía como método de elección. Bueno, ahora le paso con mi compañero Diego, que va a hablar sobre las dos últimas restantes diagnósticos diferenciales. Sí, muchas gracias, Naida. Ahora vamos a tocar algunos diagnósticos diferenciales que podemos alejarnos un poco más del diagnóstico principal, pero no son menos importantes. En primer lugar tenemos lo que es el leiomiosarcoma, ¿no? Que viene a ser un tumor maligno, que se va a presentar con una incidencia de 1 en 500 mujeres histerectomizadas. Y la forma de presentación clínica es variada, ¿no? Acá podemos ver las principales: hemorragia vaginal, dolor y tumerosoma abdominal de crecimiento rápido, ¿no? Algunas de ellas coincidiendo con el caso de la paciente. Se ha sugerido que un margen irregular de un leiomioma uterino en la resonancia magnética es sugestivo de transformación sarcomatosa, ¿no? Es decir, puede haber una transición, pero no existen características de imágenes específicas establecidas para predecir con mayor precisión la presencia de malignidad en estos casos de encontrarse una masa miometrial, debido a que se van a superponer en los hallazgos de imagen asociados a la degeneración de los miomas. Y el diagnóstico, como de cualquier tumoración, es el de por histología, ¿no? Donde se van a observar la presencia de márgenes infiltrativos, una tipia nuclear y aumento de figuras mióticas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en las imágenes podemos ver, por ejemplo, en la imagen superior que corresponde a una resonancia magnética de corte sagital T2, donde se va a mostrar una masa, ¿no? Como podemos ver en el asterisco, que lo va a señalar el asterisco de baja intensidad, ¿no? Y en la imagen debajo podemos observar que luego de una administración con contraste, ahí se va a realzar, ¿no?, lo que viene a ser esta tumoración, lo que va a corresponder a un leiomiosarcoma, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí. Y ahora, por último, vamos a ver lo que es los tumores ováricos benignos, ¿no? Entre ellos tenemos los principales, los fibromatecomas y fibrotecomas, que vienen a ser los tumores sólidos benignos más frecuentes de los ovarios. Y tienen un gran componente de colágeno y pueden mostrar actividad estrogénica, ¿no? Sobre todo lo que vienen a ser los tecomas y los fibrotecomas. Los fibromas son neoplasias sólidas que generalmente van a ser benignas y pueden producir ascitis y derrame pleural, ¿no? Que son los síntomas más comunes con los que se acompañan, y son de origen estromal y hormonalmente inactivos. Por otro lado, los tecomas son habitualmente unilaterales sólidos de volumen variable, superficie lisa y están bien encapsulados. El tecoma tiene una incidencia de menor del 1% de todos los tumores ováricos y solo el 10% se presenta en mujeres menores de 30 años, ¿no? Y para ver cómo se ven en una resonancias, siguiente, por favor. Tenemos estas imágenes, ¿no? ¿Cómo se van a ver estos tumores ováricos benignos en exámenes de imágenes? En la tomografía se puede mostrar un tumor sólido homogéneo con escasa captación tardía, y en la resonancia magnética se va a observar, va a permitir la detección y caracterización de los ovarios normales, así como también pueden mostrar masas anexiales, usualmente rodeadas de estroma ovárico y folículos, que van a establecer el origen ovárico. Y en resonancia son hipointensos en T2 e hipodensos o de señal intermedia en T1. Tras la administración de contraste no presentan captación o esta es leve debido al alto contenido de colágeno, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, en la superior podemos ver
una resonancia magnética coronal T2, ¿no? Donde va a haber, como dice ahí, una masa hipointensa, que va a estar señalada por la flecha. Y es así como se van a ver, ¿no? Son masas anexiales, ¿no? Que están al costado del ovario. Siguiente, por favor. Bueno, y con esto concluye la presentación. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Antes de empezar con las preguntas, quiero indicarles de que la patología de la miomatosis uterina es una patología muy común y la principal causa de consulta médica por miomatosis es el sangrado. Es importante conocer este tipo de patología, saber qué se presenta y el manejo, como lo han visto en el caso clínico. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al caso clínico? ¿Para cualquiera? Ángelo. Sí, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo tenía una pregunta más que todo en la decisión de histerectomía para el tratamiento. O sea, quería consultarle en sí, ¿cuándo nosotros consideramos que una miomatosis es meritoria de histerectomía? Porque hay pacientes que tienen una buena cantidad de miomas y no se les saca el útero. Muy buena pregunta, excelente. La primera decisión para hacer o no histerectomía es si la paciente desea tener hijos. Si la paciente desea tener hijos, imposible, tú no le vas a poder sacar miomas. Si tenga 50 miomas, no le vas a poder sacar el útero. Entonces, lo máximo que he visto yo en una paciente que tenía miomas, ha sido más o menos 32 miomas, que se le ha operado y se le ha sacado los 32 miomas. No sé si ahora alguien conocerá otros casos donde le han sacado más, pero son... Porque la paciente no tenía un hijo, es una paciente de 36 años que vino porque tenía muchos miomas, no podía embarazarse y deseaba poder embarazarse y se le tuvo que hacer miomectomía, son 32 miomas. Ese es uno. O sea, si desea embarazarse, no le vas a sacar el útero, no se le saca el útero. Segundo, si una paciente ya tiene paridad satisfecha, o sea, quiere decir que tiene sus hijos, que ya no quiere embarazarse, ya no se quiere embarazar, pues la opción más fácil es sacarle el útero. Simplemente se le plantea eso si desea para sacar todo el mioma. Ahora, ¿pero qué ocurre si una paciente viene con mioma, ya tiene hijos, pero sin embargo se encontraron los miomas por un hallazgo de rutina? Porque la paciente de repente se hizo su ecografía sin ningún síntoma, sin nada, ninguna molestia. Entonces en esos casos no se sacaría el útero. No tendrías que hacer nada. Porque no tiene síntomas. Si el mioma, la presencia de miomas dentro del útero no da síntomas, no debes sacarle el útero. ¿Qué síntomas sí hicieran que yo tome la posibilidad de sacar el útero? Sangrado. Sangrado, menstrual, sangrado intermenstrual, sangrado continuo. 1. 2. Dolor. Que la paciente tiene un dolor pélvico terrible por los miomas. 3. Que el mioma haya crecido tanto que esté obstruyendo de repente el uréter, esté comprimiendo la vejiga, esa compresión de vejiga la sigue orine cada rato, infección urinaria, o sea, un efecto de masa grande. Entonces, esas son las 3 o 4 cosas por el cual uno sacaría el útero, pero normalmente o sea, esa paciente difícilmente se va a morir por un mioma, ¿no? Ahora, existen, como mencionaban sus compañeros, casos muy extraños y muy raros, donde el mioma puede transformarse, ¿no? Pero eso es sumamente raro, ¿no? O sea, no por eso nosotros vamos a sacar todos los úteros. Muy buena pregunta, Ángel.
¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Yo también tengo otra pregunta más, doctor, sobre este tema. No sé si me permite hacerla. Por supuesto. Sí, doctor. También justamente en relación a esta pregunta, que bueno, sí, me respondió la pregunta, muchas gracias. Quería saber qué haríamos, por ejemplo, en una paciente sintomática que al hacer el examen encontramos, o sea, la FIGO tiene una clasificación aparte para los miomas, no sé, creo que no se trató en la exposición, por ejemplo, que es 1, 2, 3, 4, 5, y hay un especial que es un leiomioma de 2, 5, que te abarca tanto endometrio, miometrio, serosa. En ese caso, ¿cómo podríamos hacer? Porque supongo que no se podría hacer una miomectomía por histeroscopía, puesto que el mioma abarca todo lo que es el espesor de la pared uterina. ¿Cuál sería la opción de tratamiento que podríamos brindarle a la paciente en ese caso si es que fuera sintomática? Bien, en la presentación hablaron del mioma tipo 2 y tipo 3 y tipo 5, ¿no? Entonces sí usaron la clasificación de FIGO. Ahorita nosotros los informes de ecografía lo hacemos con la clasificación de FIGO, ¿no? Difícilmente nosotros vamos a utilizar otro tipo de clasificación para ver los miomas. Segundo, si tú, por ejemplo, quieres ofrecerle a una paciente una miomectomía, porque ahí se hace una miomectomía. Por histeroscopía va a ser imposible. Entonces se hace por laparoscopía. Puede ser una miomectomía por laparoscopía, abres el útero y lo sacas con histeroscopía, ¿no? Ahí se usa una morcelación, se morcela, un aparato que permite consumir el mioma. Entonces se hace por laparoscopía o por cirugía abierta si es que no tienes esa posibilidad del laparoscopio y del morcelador. Ahora, si no tuvieras morcelador hay otra forma también de hacerlo, ¿no? Se lo saca por el fondo del saco vaginal, se abre una apertura por la vagina y se saca por ahí el mioma, ¿no? Es otra forma también de hacer cuando no tienes morcelador. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? En la patología se encontró de que efectivamente se trataba de un mioma, un leiomioma. También se trató de un quiste simple, felizmente, un quiste simple. La mayor cantidad de quistes en el ovario son foliculares. ¿Eso qué significa? Que es el folículo que no eclosionó y siguió creciendo. Ese es un quiste folicular, que es el más frecuente de los quistes. Ahora, pero en la patología también encontramos, y esa es una pregunta para el grupo, en la patología también encontramos leiomioma. ¿Qué características clínicas me hacen sospechar de que esta paciente tiene, aparte del mioma uterino, tiene adenomiosis? ¿No? Porque en la paciente se encontró adenomiosis. ¿Qué características clínicas me hacen suponer que una paciente tenga una adenomiosis? Eso es para la pregunta para el grupo. ¿Alguien del grupo que lo responda, por favor? El sangrado, doctor. Ya, el sangrado, pero eso también me lo da un mioma. Otra característica. Ángelo. Sí, doctor, podría ser, por ejemplo, un hallazgo clínico muy sutil de agrandamiento uterino, ya que al meterse dentro de las paredes del biometrio puede aumentar su tamaño y mantener su superficie lisa. Sí, pero el mioma también te lo hace crecer, pero la característica de la adenomiosis en imágenes, a ver, Naira, ¿querías hablar? Nara. Sí, Nara. Característica clínica, pero puedes agregarle imágenes también. Perfecto. Muy bien, Nara. Eso es. La adenomiosis es parte del espectro de la endometriosis.
La endometriosis es una enfermedad que duele. Y la adenomiosis, por ser una parte de o sea, un tipo de endometriosis, duele. Entonces, clínicamente a la paciente le duele mucho. Casi nunca los miomas duelen. Solamente la mayoría de veces los miomas duelen cuando es en personas mayores, posmenopáusicas, y que ocurre necrosis. El cuerpo se da cuenta que ese es un tumor, entonces empieza a matarlo, le produce una necrosis y produce dolor, bastante dolor, por muerte, ¿no? Por una apoptosis, por necrosis de esos miomas, produce dolor. Eso genera dolor. Pero normalmente el mioma no duele. Y si no encontramos ningún tipo de degeneración que indica necrosis, podemos sospechar en que tenga adenomiosis. Entonces es un adenomioma, una adenomiosis se sospecha por dolor, bastante dolor. Y sangrado también, por supuesto, pero eso también te lo da el mioma. Y en las imágenes tú vas a encontrar la pared donde se infiltra, donde se infiltra la endometriosis, así forma el adenomioma, mucho más ancha que la pared donde no esté infiltrada. Hay una simetría de paredes uterinas en la adenomiosis. Eso también es importante recordarlo. Muy bien, Andrés. ¿Alguna pregunta adicional? ¿O alguna duda acerca del caso? El mioma casi no se tuerce, salvo que sea un mioma pediculado, ¿no? Y un mioma de entre 5 o 6 centímetros se puede torcer, ¿no? Pero si es pediculado, normalmente no lo hace. Lo que sí pasa es con el ovario. El ovario sobre los 8 centímetros o sobre los 7 centímetros ya se puede torcer, ¿no? Pero difícilmente el mioma se tuerce salvo que sea pediculado. ¿Alguna otra pregunta? Ángelo. Sí, doctor. ¿Qué características podría presentar? Bueno, ¿hay alguna característica especial que presente un cuadro de abdomen agudo por torsión quística? No, es inespecífico. El dolor abdominal agudo puede ser apéndice, puede ser un cuerpo lúteo hemorrágico. No es específico. No es específico. El único que puede ser es que te haga sospechar es el antecedente. Sí, doctor, me hicieron una ecografía antes y vi y tenía un quiste, ¿no? Ahora, una de las cosas que nos ayuda bastante a nosotros es que, por ejemplo, en el hospital, en Vitarte, tenemos en emergencia un ecógrafo. Entonces, toda paciente que viene, le ponemos el ecógrafo. Y vemos, pues, una paciente viene con dolor y le ves un quiste, no vas a pensar primero que es un apéndice, ¿no? Vas a pensar que es un quiste a pedículo torcido. Se relaciona clínicamente, ¿no? Ahora, otra cosa diferente no hay, se puede parecer a cualquier cosa, hasta apéndice. Ahí hay que ayudarnos de los exámenes auxiliares, el hemograma, de la clínica, del tiempo del dolor. Ustedes saben que el apéndice migra, hay hiporexia, de náuseas, tiene desviación izquierda, puede haber hecho fiebre, un quiste apéndice torcido no te hace fiebre, pero el abdomen agudo es abdomen agudo para cualquier cosa. Es totalmente inespecífico. Una perforación uterina te puede dar abdomen agudo. Gracias, doctor. Muy bien, Ángelo. Doctor. Sí, Lucía. Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí. Bueno, en sí como varias preguntas. Si tenemos a una mujer de aproximadamente 50 años que todavía sigue arreglando, porque
no lo reconocemos como hemorragia uterina, ¿no? O sea, que está fuera del ciclo, sino es mensual. Pero este es abundante. Y al momento de hacer la histerectomía por miomas, no también tendríamos, o sea, al hacer esta histerectomía y oforectomía, porque si por el riesgo de la edad también habría una, si no mal recuerdo, es que se le retira, o bueno, se le hace la oforectomía por el riesgo, ¿no? De conversión a cáncer, y más si es añosa. En ese caso, vi que se llama como menopausia quirúrgica. Antes de eso, no se le podría hacer un dosaje o sería por los mismos miomas que estaría como que una pseudomenstruación o tendría que dosarla endocrinológicamente y luego posteriormente como que darle una terapia endocrinológica, porque lo normal que siempre veo en las consultas es que si tiene alguna molestia, si empieza con los sofocos, le dan recién, ¿no? Pero no es como que hay una calidad de vida o eso es porque hay un riesgo mayor a malignidad o a cáncer con la parte hormonal, si restablezco o no, esa es mi duda, ¿no? Muy bien. Para nada, la terapia de reemplazo hormonal no aumenta el cáncer. Eso es mentira, o sea, eso es algo, una idea totalmente que deben quitárselo de la cabeza. El reemplazo hormonal no aumenta el riesgo de cáncer. Todo este mito viene por un estudio mal hecho, mal diseñado, ¿no? Es un estudio que se hizo a enfermeras, que se les había retirado la regla 20 años después, ¿no? Son mujeres, dentro de ese grupo de estudio había mujeres que hace 20 años se les había retirado la regla y recién le dan reemplazo hormonal, después de 20 años. Y eso no se hace, ¿no? Eso está mal. Si tú vas a dar reemplazo hormonal, tienes que darle desde apenas tenga su menopausia, que es un año después de su regla, de la ausencia de su regla. Pero pues hicieron un mal estudio, al final salieron esos mitos de que no aumenta el riesgo de cáncer y eso es mentira, ¿no? Así no es. O sea, por ese lado nunca, no piensen ustedes, peores como profesionales, no piensen que aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Claro, hay algunas cosas que aumentan, un sangrado, puede haber, por ejemplo, en algunas personas susceptibles trombosis, etcétera. Pero no, cáncer no. Ahora, ¿por qué sacamos el ovario nosotros cuando hacemos una histerectomía en una mujer que ya tiene 50 años? Porque sabemos que en 2 o 3 años va a dejar de menstruar, o en un año va a dejar de menstruar. Entonces, ya prácticamente la función del ovario no está muy clara o no está, ya no es muy necesaria después. Entonces, pero sí puede tener riesgo de cáncer. Peor si nos dice mi tía, mi hermana tuvo cáncer de ovario, tuvo mi mamá cáncer de mama, y eso se relaciona al cáncer de ovario, colon y mama. Lo sacamos, ¿no? Ahora, si vemos los dos ovarios, que uno está medio feito y el otro está bien bonito, bien chiquito, conservado, a veces dejamos un ovario, ¿no? Pero normalmente lo sacamos porque sabemos que ya no lo va a usar, ya no lo va a necesitar. Y sí puede ser asentamiento de algún tipo de problema, ¿no? Pero es profilácticamente. Pero eso se conversa con la paciente, se le dice, señora, ¿usted quiere que le dejemos el ovario? Se le explica, ¿no? Puede haber riesgo de que esto algún día vamos a entrar a operar porque se forman unos quistes a una edad que no corresponde, o crezca una masa. Entonces la mayoría de mujeres dicen, no, sácame, doctor, una sola. Saca el útero, sácale todo, doctor, ¿no? Entonces, para que no me esté cortando otra vez. Entonces eso es lo que pasa. Y no necesitas hacerle dosajes previos, no es necesario. Lo que sí, tú tienes que hacerlo antes de hacerle una histerectomía, ver pues que no tenga una hiperplasia endometrial, un endometrio engrosado, no va a ser que sea un cáncer de endometrio. Y esos se infiltran, esos hacen metástasis rápidamente, o un cáncer de cuello uterino. Entonces hay que hacerle su Papa Nicolau, ver que su endometrio no esté engrosado.
Bien, Lucía. Gracias, doctor. A ver, algunas conclusiones. A ver, Sarela, algunas conclusiones, un mini resumen de tu caso clínico. Sarela, ¿no estás? Sí, doctor, ¿ahora me logra escuchar bien? Sí, sí, te escucho. A ver, ¿qué conclusiones podemos sacar de tu caso clínico? Sí, doctor. Bueno, lo que podemos sacar, o bueno, la conclusión de este caso clínico es, en primer lugar, sería el reporte cronológico de la paciente, ¿no? Saber desde qué momento está iniciando el sangrado o desde cuándo más o menos el tiempo que ha sangrado. Porque si la paciente de caso clínico indica que ha tenido como 7 días o 14 días anteriormente de sangrado, quiere decir que no ha sido las primeras veces que la paciente ha venido sangrando, sino se quiere decir que ya anteriormente, meses atrás, puede ser que sí haya venido sangrando poco a poco, pero que se haya confundido tal vez con la regla. Entonces, a raíz de eso, también nosotros podríamos verificar un diagnóstico o un posible diagnóstico de miomatosis. Y también, doctor, lo que podemos recapitular también de este caso clínico es con respecto a la evolución o del reporte operatorio o al reporte patológico quirúrgico de la paciente para saber si ha tenido algún problema postoperatorio y cómo ha sido el transcurso de esa recuperación, ¿no? Aparte de ello, doctor, también lo que podemos enfatizar con respecto a esto es los análisis o la ecografía, como bien se ha mencionado, ¿no? Que sé que es lo que mayormente se va a encontrar, o cómo se va a ver los miomas, de qué tipo va a ser, o cuántos milímetros va a tener, como también se estaba mencionando, ¿no? Si es que se va a presentar tal vez, o cómo va a ser la imagen, si va a ser un poco más isoecogénica, ¿no? O si es que van a ver también un miomatoma tipo 5, o qué es lo que pasaría si vamos a ver un miomatoma tipo 3, y cómo actuar en esos casos. Perfecto. Solamente 3 palabras para culminar. Cuando venga una paciente sangrando, ustedes lo primero que tienen que hacer es colocar un espéculo. O sea, eso no se deben olvidar, donde estén, como serumistas, como médicos especialistas, como residentes, como médicos de familia, con lo que les acerque a una paciente femenina que esté sangrando y que acuda a su consultorio, a su emergencia. Pongan el espéculo. Claro, de hecho, pues es preguntar por qué viene, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que no deben olvidarse nunca es poner espéculo. Cuando pongan espéculo se van a dar cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, pueden ver en el cuello del útero restos uterinos, aborto incompleto. Pueden ver un pólipo cervical. Pueden ver un cáncer. O sea, no cometan el error de sangrado. Ya, una ecografía. Ya, señora, con su ecografía regrese. Y un cáncer nunca lo van a ver por ecografía, nunca. Señora, usted no tiene nada. Y ese no es un chiste, ¿no? Es algo que pasa realmente. Yo recuerdo hace 2 meses, si no me equivoco, hace 2 meses veo una paciente de 71 años, 70, 71 años, que desde noviembre del año pasado lo habían visto en el hospital. No, felizmente no era acá, era en otro hospital. Pero lo habían visto en el hospital y le decían, señora, la señora decía, estoy sangrando. Y le decían, no, señora, debe ser falta de hormonas. Le dan su crema, sus hormonas vaginales, ¿no? Porque se usa para el síndrome genitourinario de la menopausia, ¿no? Y nadie le había puesto un espéculo. Y la señora seguía sangrando, por rato sangraba un montón y se calmaba solo, sangraba un montón, se calmaba solo. Cuando lo veo yo, le pongo un espéculo, un tremendo cáncer en el cuello del útero. Un espéculo. ¿Cuánto les toma poner un espéculo? No los toman ni siquiera 2 minutos para
poner un espéculo y ver bien, ¿ya? Entonces eso es uno de los mensajes finales que les quiero dar cuando tengan una paciente con sangrado, que es la principal causa de consulta por una miomatosis uterina. Muy bien, muchas gracias por su presencia, gracias por tomarse el tiempo y quedarse hasta estos minutos de la exposición. Y cualquier cosa estamos para ayudarlos, para apoyarlos, sobre todo ahí en la universidad, en el INICIP, en investigación, ahí nos vamos